Muy buenos días, comunidad de mi barrio amado Getsemaní. Hoy de nuevo retomando las historias de nuestro barrio y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a un gran amigo como es Emil Marún. Él nos va a relatar un poquito pues de la historia vivida acá en el barrio Getsemaní. Pero Emil, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por sacar un espacio de tu tiempo que sabemos que es muy valioso, pero teníamos esta entrevista postergada hace mucho rato, entonces sí teníamos esa deuda con el barrio para saber y conocer de viva voz tuya la historia de la familia Marún, ¿verdad? Primero que todo, y después vamos haciendo introducción de otras cositas que yo conozco de lo que pasaba en entorno con estos grandes amigos de la familia Marún. Listo, Bobby, gracias por la oportunidad de reencontrarme con esta nostalgia que para mí es este barrio. Yo nací aquí, nací en el año de 1961, nací exactamente donde quedaba la tienda del pueblo. Ahí ese era un edificio que daba entre la calle Larga y la calle San Antonio. Nosotros vivíamos en la parte posterior, en el segundo piso. Ahí nací y me recibió una partera que te contaba, de la familia de la Rosa, la señora Elvia. Claro. Hay un libro escrito por Juan Gutiérrez y Jorge Valdelamar, perdón, que habla un poco, incluso en los manuscritos de doña Elvia aparece mi nombre, pero no aparece mi nombre, sino que yo soy hijo de Jesús Marún y de Rosario Lozano, nacido el 12 de octubre de 1961. En el libro aparece, lo encontré, me pareció interesante. Claro que sí. Ese dato. Bueno, de la historia de la familia Marún que me compete a mí, yo haciendo historia, haciendo estudios, yo encuentro que el primer descendiente de los Marún llega exactamente aquí a Getsemaní en el 1885, que es el tío abuelo de mi padre, que se llama Antonio Marún Chachar. Él vino del Líbano. Bueno, contábamos que el primero descendiente de la familia que llegó a Cartagena, procedente del Líbano, de una zona que se llama Bequerquecha, en árabe se dice Berocha. Ellos vinieron de esa zona y se establecieron aquí en Cartagena. Cuando él llegó, el puerto de Barranquilla no existía, Puerto Colombia no existía. Él vino Puerto Cartagena. Él vino con dos hermanos más. Uno se fue para México y otro se estableció en San Estanislao de Cosca, que es Arenal. El tío Antonio tuvo una propiedad que aún los descendientes la conservan, que es exactamente al lado del edificio Ganem, frente al Parque Centenario. Ajá. Él estableció aquí muchas cosas importantes, como él estuvo muy cerca de Salim Bechara. Salim Bechara fue el libanés que regaló el barrio del Líbano. Todo el barrio del Líbano lo regaló él con el compromiso de que el barrio llamara el nombre de su país, el Líbano. Importante ese aporte tuyo, porque la verdad es que uno a veces ve los nombres de los barrios y no sabe de dónde proceden. Entonces, importante ese dato. Exactamente. El tío Antonio fue la primera terminal de transporte que existió en Cartagena. Se llamaba Transportes Unión Bolívar. Ahí se despachaban los buses a lo que eran los buses de la línea. Los buses de la línea eran los pueblos que de Cartagena llegaban hasta Calamar, por la cuestión del ferrocarril que estaba en Calamar, que era un puerto importante, fluvial. En ese momento histórico no existían carreteras, era río simplemente. El tío Antonio, dentro de las cosas, yo de niño, yo no lo conocí, pero conocí a su esposa y conocí a sus descendientes que vivieron ahí en esa casa que les digo. Él compró un mausoleo en el cementerio de Manga y se conserva aún ese mausoleo. Ahí están los restos de él, los restos de su esposa, de su primera y segunda esposa, porque su primera esposa murió aquí en Cartagena a los 27 años por unas fiebres de paludismo. Ella no se adaptó al clima de Cartagena y murió muy joven, murió a los 27 años. Del tío Antonio, eso lo voy a decir. Posteriormente, quien llega a Cartagena es mi tío Alejandro,
casi después de 40 años, él llega con esa referencia histórica de su tío y de esa familia que está ahí, que ya el apellido Marún lo tienen de segundo, porque ya la familia se llama Aljure Marún. Okay. Porque la hija de mi tío Antonio, Salime, se casa con un libanés que llega también, que se llama Yusef Aljure. Entonces aparece la familia Aljure Marún y aparece, y esos son los que yo alcanzo a conocer. Recuerden que yo les digo que nací en el año 61, yo los conocí en la década de los 60, que aún la terminal de transporte existía. Mi tío Alejandro llega aquí y llega a colocar unos vidrios en lo que es el edificio mainero, ese que quedaba antes de la antigua bota. Ese es su primer trabajo que hace y él se establece aquí en Cartagena a través de ese trabajo. Estamos hablando del año 53 exactamente, según lo que mi padre me relata. Él llega a Getsemaní exactamente, como les digo, por la referencia de los familiares que hay aquí, y él logra arrendar un local en la calle Larga, que ese local era del señor Samuel Marín. El señor Samuel Marín hacía bates y hacía trompos, tenía un torno. El señor Marín le arrienda a mi tío Alejandro la mitad del local y finalmente mi tío se queda con el local. Mi papá trabajaba en Barranquilla con otro paisano y mi tío se lo trae a mi papá a Cartagena a trabajar con él un año después que mi tío se establece aquí. Mi tío ya tiene su familia, mi tío vive en la calle de la Sierpe, en una asesoría de una familia apellido Franco, que son los dueños también del pasaje Franco. No sé si, bueno, ustedes saben eso mejor que yo. Claro, claro. Y frente están los Betas, ¿ya? Y entonces, mi tío es vecino de una familia apellido Nieto Viaña, es Rafael Nietos Matos. Rafael Nietos Matos es el esposo de una tía de mi mamá. Mi mamá viene de Panamá a pasar unas vacaciones y mi papá la conoce ahí. Miércoles. Mi mamá ya no regresa más a Panamá, sino que se queda ahí y ahí Tremendo nacemos nosotros. Entonces, oye, ¿cómo es el amor? Sí, y entonces nosotros, con la familia Nieto, que ya se vuelve familia de mi papá también, por mi mamá, nosotros nos establecemos aquí en Getsemaní, como les dije, primero en la calle San Antonio, con calle Larga. Después vivimos en la calle Larga con una familia apellido Pupo. Haroldo Pupo se llamaba el señor, que era gallero, le gustaban los gallos. Y de ahí salimos a la calle Segunda de la Magdalena, que no se llama Segunda de la Magdalena, sino se llama la calle de Pacoa, exactamente. Ahí en una casa de la señora Raquel Hernández, que es la mamá de Fidel, exactamente. La señora tiene una venta de zapatos en el mercado, en el segundo piso, ella nos arrienda la casa. Y ahí estamos hasta el año 70, cuando salimos de Getsemaní. Pero esa vida de los 8 años, 9 años aquí en Getsemaní, marcó mucho la historia de nosotros. Primero por los amigos. Yo conocí a Iván de niño, conocí a Hermes Becerra, hermano Becerra, conocí a los hermanos Sánchez, que vivían en la calle del Espíritu Santo, conocí a los hermanos Palomino, que vivían en la calle de la Lomba, a Elías, que estudió conmigo, a Tony Barbosa, a los nietos del señor Daza, también estudiaron conmigo. Conocí mucha gente, los de Gaviria, todos estudiaron conmigo también en el Colegio de la Trinidad, que fundó el padre Juan de Dios Campoy, que también fue muy cerca a nosotros, porque un hijo de mi tía Ángela, de los nietos, se casa con Cristobalina Guardo, que es profesora del colegio. Entonces, a esa cercanía, nosotros nos acercamos mucho al padre Campoy, y somos muy cercanos al padre y a la parroquia, ¿ya? Bueno, aquí fue todo un barrio interesante. Nosotros salimos en el 70, casi 8 años después que se acabara el mercado, que cuando se acabó el mercado, que lo trasladaron, la vida del barrio se acabó totalmente, cambió diametralmente. Este era un barrio hermoso, donde todos éramos familia, todos nos conocíamos, donde según los anales de la historia, la primera parroquia en Colombia donde tuvo un censo, óigame bien, de la familia, fue la parroquia de la Santísima Trinidad con el padre Juan de Dios Campoy. Juan de Dios Campoy sabía cuántas casas habían en Getsemaní, cuántos niños habían, cuántos adultos. Y con ese censo él hizo la escuela y hizo el servicio de salud
que fue el primer servicio de salud gratuito que tuvimos en el barrio, en la parroquia. Okay. Eso es importante saberlo porque él hizo unas cosas interesantes. Él fue un sacerdote que vivió la transición del Concilio Vaticano II, cuando los sacerdotes ya no daban la espalda al altar, sino que daban el frente y ya no hablaban en latín sino en español. Nosotros aquí en Getsemaní vivimos esa transición y la vimos precisamente con el padre Campoy. Entonces, no, Emil, interesante esa memoria que tú tienes. La verdad es que te agradezco por todos estos aportes. Entonces ahora vámonos a tu tío, Vidio Marón. ¿Qué recuerdas de allá? Bueno, nosotros, aunque nos mudamos para el Socorro, nosotros no perdimos el contacto de Getsemaní porque nos mantenía unidos con el almacén. Mi papá trabajaba con mi tío y mi papá trabajaba los vidrios de carro. Mi papá tomó esa línea de los vidrios de carro como una manera digamos, de inventarse un negocio, porque los negocios de los vidrios planos no eran tan movidos como los carros, aunque en Cartagena los carros, mi papá me dice que habían 60.000 carros en esa época, pero él le prestaba servicio a la electrificadora de Bolívar, a Cartamotores, a Chalela, es decir, empresas que manejaban carros tanto en la venta como en las reparaciones. Entonces ellos se vincularon a través de los talleres, estos que te digo que eran de representación y que marcaban un volumen que pues podía sostener un negocio. Era importante. Exactamente. El negocio se mantuvo hasta los 90, tal vez, cuando precisamente mi papá tuvo un accidente que lo sacó de foco. Aquí en la calle del Pozo, exactamente, la familia Espitia, de Impresores Espitia, habían comprado una casa. Uh-huh. Esa casa la tenía en arriendo un señor apellido Betancourt, que arreglaba cosas de refrigeración. Y mi papá era muy amigo de Betancourt, y uno de los de la familia Espitia le lanza un madero a Betancourt, pero no le da a Betancourt, sino le da a mi papá. Oh. Y le fractura el occipital. Mi papá duró una semana en cuidados intensivos en el hospital naval, y yo aproveché ese momento y lo saqué del almacén. Ya yo tenía mi empresa de TV Cable, ya todos estábamos graduados, ya todos éramos profesionales, y yo tenía mi obsesión de que mi papá no trabajara más. Mi papá no tenía pensión, ni mi tío tampoco. Claro. ¿Oíste? Entonces yo aproveché, él duró un año convalescente totalmente, claro, y yo aproveché ese momento histórico y lo saqué del negocio, y yo en mi empresa le puse una pensión como si él estuviera empleado con nosotros, y yo le dije ese trato, nosotros te conseguimos esto y no vengas más a trabajar. Mi tío se sintió solo y se fue para Los Pendales, una finquita que tenía Los Pendales, y ya no regresó más. Él duró 7 años más después y donde falleció allá realmente. Falleció con un paro cardiorrespiratorio. Emil, yo me acuerdo de tu papá y de tu tío por razones chéveres que pasaban aquí en esta comunidad, y era que ellos también eran de hobby, pesca y caza. Y aquí había muchos amigos con ellos que hacían tertulia para con la pesca y la caza, ¿verdad? Entonces yo quiero saber si tú te recuerdas, porque tengo entendido que esas cazas las hacían para Los Pendales. Iban a cazar conejos, guatinajas, animales de monte. Y en las pescas, tu tío, junto con el bisabuelo de Davidson, el Churro, se iban a las grandes pescas también hacia afuera, ¿verdad? No sé si te acuerdas de eso. Es que mire, cuando yo estaba niño, nosotros los getsemanicenses perdimos el puerto. Getsemaní era un puerto. Aquí llegaba gente de todas partes, de las Antillas, de Panamá, y en ese puerto, en el Arsenal, el señor Churro, ¿verdad? Carlos Pájaro, claro, ¿cierto? Él tenía un taller, es decir, un taller que era un taller para reparar barcos, ¿ya? Su oficio, carpintero de Rivera. Sí, señor. Claro. No, y no solamente Rivera, era marítimo también, porque las embarcaciones también iban a Panamá, grandes. Claro. Yo me acuerdo grande que él tenía esa reparación. Incluso, estudiando la historia, me doy cuenta que el precursor de la independencia nuestra,
ese era el oficio de él. Él reparaba también, era un reparador de embarcaciones. Y no era herrero realmente, era un reparador de embarcaciones. Ok. ¿Ya? Entonces yo de niño me acuerdo, mi papá me llevaba allá y las lanchas que teníamos para ir a pesca, y además era un atracadero también de embarcaciones. Exacto. Es decir, no existían las marinas, Exacto. sino que había unas marinas improvisadas que se llamaba La Ramada. La ramadera. Exactamente, se llamaba así, yo recuerdo eso. Y me acuerdo de Chenchú, no sé si ustedes recuerdan ese personaje, Claro. que era un hombre grande, era Corpulento. robusto, decían que era pesos pesados. Mucha fuerza tenía ese señor. Que era boxeador, había sido boxeador, me acuerdo de eso también. Y aquí habían personas que les gustaba la pesca, como el señor Churro, estaba Carlos Fonseca, no sé si se acuerdan de Carlos Fonseca, que también le gustaba la pesca. El señor Solano. El señor Solano también. ¿Ya? Solano Hoyos. Claro. Es nombre, no es apellido. El señor Ferrer también, sí, era un grupo grande. Y de cacería, realmente no relaciono con gente de Exemaní, porque de cacería era, mi tío tenía un grupo de paisanos como Khalil Barbur, como Alejandro Hayek, Titi del Río, que eran compañeros de cacería de él, ¿no? Claro. Había un señor apellido que vivía en el edificio Mainero, apellido Correa, también era cazador. Ellos compartían, estaba el mono Walker, que aquí ya también había una familia Walker, Claro. que era, sí, que terminaron, pues Janet terminó siendo esposa de mi primo Alejito. Exacto. Exactamente. Ahí vienen los Walker ahí. Exacto. Y ellos vivieron aquí en Semanita, Sí. fueron compañeros míos de estudio. Omar fue compañero mío de estudio, Claro. que debe tener mi misma edad en este momento. Yo tengo tiempo que no lo veo, pero sí me acuerdo de eso realmente, ¿ya? Lo otro que, porque es que los Marún, la familia Marún han sido muy facética, ¿verdad? Con ciertas cosas acá. Ahora entremos a la parte musical. El Supersónico. Bueno, realmente yo tengo una interpretación muy personal de Picó que mi tío se inventó. Mi tío era un hombre, como todo libanés, era un hombre de visión económica. Y su intención realmente fue convertir el Picó en una emisora que daba publicidad a su negocio. Es decir, Vidrios Marún llegó un momento en que se convirtió en una marca en Cartagena. Pero no fue precisamente, sino fue por el Picó. Es decir, el Picó tenía placas, grabaciones en donde decía que la sede era Vidrios Marún en la calle Larga. Y eso se fue metiendo en la memoria colectiva de Cartagena. Y yo descubro hoy que eso fue una genialidad de él, realmente. Es decir, el Picó como tal, yo considero que no era un negocio lucrativo. El negocio lucrativo se miraba era en la venta de vidrios. Ya. Más no en el Picó exactamente. Incluso, eso también tuvo errores, porque los picoteros que venían al Picó, entre el lunes y el viernes, se pasaban así mirando cómo mi papá ponía los vidrios. Y ellos aprendieron a colocar vidrios y después salieron a hacer la competencia. Y el negocio quedó totalmente configurado. ¿Entiendes? Fíjate tú una cosa, una positiva pero una negativa. ¿Te das cuenta? Claro. Y realmente el Picó funcionó hasta la muerte de mi tío, porque él se lo llevó a los Pendales. Entonces ya lo arrendaba allá. Pero ya era una cosa, y yo nunca lo vi a él en un baile, ni nunca yo vi bailando a mi tío. Nunca lo vi bailando ni salsa, ni música champetú, la verdad es que no. Por eso te digo, pues él era como, no sé, yo lo miraba, que él visualizaba eso como un negocio, no como una, digamos, como una afición propia de él, la verdad es que no. Es que, exacto, lo que tú dices es correcto. Yo tampoco lo vi a él enfrente del Picó. Siempre estaban los hijos, Alejo, Richard, el Pichi, eran los que estaban enfrente de la máquina, como dice uno. Entonces, pero sí fue muy importante en la historia picoteril el Supersónico. O sea, tengo mucha información de que las competencias con el Conde, con el otro y con el otro, y con los mismos picó que venían de Barranquilla, era un fuerte el Supersónico en ese entonces. Bueno, mira, yo recuerdo que tengo en el año 70 del Picó, el primer nombre del Picó se llamó La Nueva Explosión. Ese fue el primer nombre del Picó, La Nueva Explosión. Okay. ¿Verdad?
Y después cuando Rocky Valdés quedó campeón del mundo, colocaron el afiche, la portada de Picó, la colocaron con la figura de Rocky Valdés como campeón, pero ya le colocaron el supersónico, ¿verdad? Y en ese momento histórico, el Picó llegó a tener 120 tubos, que era una descripción técnica de la potencia en sonido que salía, ¿no? Total. Del equipo. Y llegó a tener una fama interesante, no solamente aquí en Cartagena, sino también en Barranquilla. Ellos participaban en los carnavales de Barranquilla y en todas las fiestas de Picó que habían en la ciudad. Y aquí mi tío institucionalizó un día gratis para el barrio de Samaní con el Picó. Creo que era el día del bando, en noviembre. Ese día el Picó sonaba en la calle San Antonio para para comunidad. todos los vecinos, sí. Iván tiene una pregunta por allá. Emil, hombre, ya que estás tocando la historia y todo, yo quiero que tú refresques la memoria de la calle San Antonio, que fue la calle prácticamente de nuestra niñez, donde nosotros prácticamente participábamos, era la calle de nosotros, ahí era que participábamos nosotros. Quiero que hagas recorderí de todos los vecinos y todos los que andábamos ahí. Bueno, yo, como te dije, Iván, yo nací en esa calle, ¿cierto? Y posteriormente mi tío se estableció en esa calle, en la casa que duró más de 40 años viviendo en esa casa. Yo tengo recuerdos de niñez de esa calle, de el Titi Ospino, de las hermanas del Titi, de la familia Ortiz Tuñón, de Pachín, de la doctora Alma, que es abogada en este momento, del doctor Iván, que ya falleció, que era médico, ¿cierto? Y me acuerdo mucho de esa gente, me acuerdo de los Char, de Dugui, que estudió conmigo, de Lucho, Pie descalzo. Pie Descalzo, me acuerdo de ellos también. El difunto Rodolfo Méndez. De Rodolfo Méndez, que es médico, el hermano. Ese es el hermano que murió quemado. Sí. Tenía problemas psiquiátricos. Claro. Me acuerdo de la familia Barbosa, también, que ellos también estudiaron conmigo. Los Martínez. Los Martínez. Hay uno, Logreira. Santos Logreira. Sí. Que son Pachito, Whitman, los Mellos, sí, exactamente. Me acuerdo del doctor Pablo Herrera, que era odontólogo, exactamente. Ahí me acuerdo, de los Martínez también, que tenían colmena en el mercado. ¿Sí? Que uno de ellos, que era primo de ellos, se casó con mi prima Anita, se llamaba Julio Larrea, que era primo de ellos, de los Martínez. A ver, otra familia que me acuerdo de Marquitos, que sacaba visas, o trabajaba toda la gente de Semaní que se iba a Estados Unidos, lo hacía a través de él. Él tenía una agencia sí, él tenía una agencia marítima, y a través de la agencia marítima conseguía contratos de trabajo, y la gente de Semaní viajaba a los Estados Unidos a través ¿Tenía la de él. posibilidad de eso? Sí, la verdad que sí. Que no se nos puede pasar por alto de esa calle, la famosa panadería imperial. Bueno, los Schuster, que eran judíos, eran polacos, ellos vivieron ahí, pero ellos eran unos vecinos ausentes. Ellos nunca se relacionaron con nosotros, ni estudiaron en la Trinidad, ni salían, como judíos eran aparte, ¿no? Y no se integraron. Ellos cuando mudaron a Boca Grande fue que lograron integrarse, pero ahí no. Ni siquiera sus mayores que llegaron ahí, que vendían leche, que hicieron la panadería. La verdad es que no, yo no recuerdo haber tenido contacto con ninguno de ellos. Yo sí los veía, pero yo nunca tuve contacto, ni fueron amigos míos, la verdad, nunca. Emil, pero, o sea, tengo entendido que para ese entonces la panadería era muy importante, porque creo que fue una de las primeras acá en hacer recorrido repartiendo el pan, ¿verdad? Que surtía otros barrios vecinos. Entonces, había ese vínculo que nosotros íbamos allí a comprar pan y nos daban el vendaje, la ñapa, la cosa. Bueno, yo te hablo de la parte personal, no de la parte comercial. Por supuesto, de la parte comercial ellos ofrecían un servicio
a Cartagena, que era pequeño en ese entonces. Incluso la primera panadería que repartió en un carro fueron ellos. Claro. ¿Oíste? Y me acuerdo del mojarrón, mi papá le decía mojarrón, apellido, era de Barú ese señor, era apellido, ahora me acuerdo el apellido de él, Medrano, el mojarrón Medrano. Él era él era el que manejaba y el que repartía, claro. No todos, nosotros nos abastecíamos de ese pan, del primer pan cortado que hubo. Lo hicieron ellos, tenían la máquina para cortar el pan. Claro, totalmente. Y nosotros todos los días íbamos a comprar pan ahí. Y siempre, pues, me digo, buscando la ñapa. La ñapa nos quedaba a nosotros. Sí, sí, claro. Sí, sí. El famoso cono. El de heladito. El famoso cono, que venía relleno. Ah, sí. Ese venía con una crema blanca. Sí, exactamente. Ya. Y el famoso pan de sal, que era de desayuno. Sí. Pan con mantequilla y café con leche. Sí, señor. Esa era la... Emil, tu infancia acá en la Trinidad, ya tú te vienes de pronto a ser lúdica después de la calle San Antonio, entonces Plaza de la Trinidad, ¿qué te recuerda? Bueno, y yo realmente de la calle San Antonio de niño me traslado a la calle Segunda de la Magdalena. Allá tengo un contacto con esa gente de niño que lo recuerdo. Nosotros éramos vecinos de la familia Herrera. Me acuerdo de un señor que se llama Cipriano Herrera, que fue beisbolista y estuvo en el equipo que quedó campeón mundial de la serie del 48. Ahí estaba también el señor Aristides Herrera, que era gallero. Eso era una familia extensa que cada uno tenía como un cuarto y en ese cuarto era como una accesoria que vivía cada quien con sus hijos y con su esposa. Ellos fueron vecinos nuestros. Fidel Lotó también fue vecino mío con la esposa y sus dos hijas que se llamaban Lorena y Gisela, que deben tener la edad mía. Yo nunca más volví a verlos a ellos. Estaba en esa calle, me acuerdo, había mucha gente y estaban los Carraquillas, estaban los Lozanos, es decir, de esa época. Nosotros de la calle Segunda Magdalena nos veníamos aquí porque yo estudiaba aquí en la Trinidad y teníamos una vida aquí en este barrio, en la plaza. Mi mamá tenía unas amigas aquí que eran de Panamá, que creo que eran familias redondos. Ajá. Visitábamos esa familia porque la señora también era... Viajaba mucho ¿Ah? Sí. Ella viajaba mucho a Panamá. Sí, ella era muy amiga. Y también en la calle de la Sierpe también teníamos amigos por los nietos. Los nietos tenían ahí una venta de repuestos de segunda. Y los vecinos de las accesorias que estaban, que eran de los Francos, y el Callejón Franco. Me acuerdo en el Callejón Franco, yo tenía un triciclo y quien me arreglaba mi triciclo era Pisingo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa vaina? ¿Ah? Tremendo personaje. Sí, era... Y a mí me llamaba la atención que las casas eran pequeñas y al fondo habían baños comunes. Eso a mí de niño me llamaba la atención. Que la gente iba a hacer necesidades y iba a bañarse en esas baterías de baño. ¿Oíste? Pero eran enormes. Eso era bastante habitado, ¿no? Claro, y me acuerdo de mucha gente que vivía ahí. Eso después le llamaron que ciudad perdida. Claro. Pero ya después cuando ya el mercado desaparece. Claro. Pero ya con una connotación de drogas y cosas negativas. Para nuestras festividades de noviembre, que de pronto nosotros somos muy folcloristas, también que te recuerda esas actividades que pasaban cuando empezaban las fiestas novembrinas. Bueno, las fiestas de noviembre que yo recuerdo aquí en Semaní eran muy agradables, eran muy divertidas. Y como te digo, nosotros participamos de las actividades que hacía el colegio y que hacía la comunidad. Es decir, pero yo era muy niño, ¿no? Nosotros no tomábamos ron, ni íbamos a fiesta, pero sí las vivimos realmente, como fiestas novembrinas, ¿ya? Y siempre con la connotación de que, bueno, el grito de independencia se hizo aquí, de que este barrio tenía una connotación de la independencia bien fuerte. De tal manera que, pues sí, lo vivimos. Cuando nos mudamos al Socorro, yo en el Socorro, cuando nos llegamos al Socorro, sí noté una diferencia enorme. Es decir, eso era otro mundo para nosotros. Primero que quedaba muy lejos. Nos dormíamos en el bus. Nosotros aquí teníamos todo cerca, el colegio, el mercado, todo. La vida nuestra aquí era una vida... Los teatros. Claro, entonces yo empecé a valorar lo que era el Semaní en ese momento realmente. Porque todo lo teníamos. Yo tenía que coger bus para ir a ninguna parte. Yo iba donde trabajaba mi papá caminando. Yo iba al mercado caminando. Yo iba al centro caminando. Es decir, todo era los cines caminando. Es decir,
no había que hacer ningún desplazamiento, Claro. ¿ya? Y también recuerdo, que esto me gustaría también hacerlo notar, que aquí había una colonia árabe fuerte. Nosotros visitábamos todos los días al señor Salim Malouf, que nosotros lo teníamos como un familiar. Él estaba en toda la esquina del Centenario entre la calle Sierpe y la calle La Media Luna. Esa casa era la casa de él vendía leche y él tenía ahí una fábrica de uniformes, ¿ya? Y nosotros llegábamos ahí todos los días. Ahí en la esquina estaba Juan y Antonio Chediat, que tenían un almacén de telas, ¿ya? Me acuerdo de eso mucho, la verdad. Nuestros familiares Algures que vivían en Diagonal, en la casa que yo les digo, ahí estaba la casa de los Algures, también llegábamos ahí. Y eso era un paso obligado. Y ahí llegaba mucha gente de esa colonia también. Ahí estaban los Ambrat también al lado. Emil, o sea, lo que era toda la Media Luna, ¿verdad? Con bastantes negocios eran sirio-libaneses, ¿no? Sí, claro, ahí estaban los Betrus, estaban los Balín, estaban los Jaber, estaban los Haidar, que yo recuerdo, ¿no? Estaba Mawad, que también tiene Juan Mawad, que también tiene una fábrica de calzado, que incluso hace poquito yo le contaba a mi hermano y él se llenaba de admiración. En la casa de Juan Mawad, en el dintel superior de la casa, él grabó un cedro, que es el símbolo del Líbano. Ahí existe todavía, ahí está. Muy importante. Sí, ahí está como símbolo del Líbano. Los Betar también estaban ahí, claro. Que tenían dos propiedades casi igual. En la calle de la Sierpe y en la calle Guerrero. Son una réplica, las dos, no sé si se han dado cuenta de ustedes de eso, que la construcción son exactas. La que está en la esquina de la Sierpe y la que está en el Guerrero. Okay. En una había calzado y en otra había una fábrica de camisas. Que aún es de propiedad de ellos, tengo entendido. Okay. Sí. Emil, ¿qué deporte practicabas? Bueno, con Iván, aquí está precisamente, jugamos fútbol. Aquí en ese momento tuvimos un equipo de fútbol que lo manejó Jorge Luis. Jorge Luis, que hoy en día es médico. Es médico, Jorge Luis, que vivía en el edificio Yar, en el edificio de Henry Yar, en el segundo piso. Ahí tuvimos el equipo de fútbol de Getsemaní, que jugábamos en la cancha de la Ermita del Cabrero. Ahí jugábamos. Claro, claro. Sí, jugamos fútbol. Es que Getsemaní siempre fue un barrio que promocionó el deporte, siempre. Siempre hubo deporte aquí. Incluso cuando nosotros jugamos fútbol, el fútbol no era el deporte líder, era el béisbol. ¿Oíste? ¿Y baloncesto? Sí, y por la cancha del Parque Centenario. Incluso uno de los primos, Joche Nieto, fue un gran basquetbolista. Claro. ¿Ya? Con bastante renombre. Es que, o sea, para esa época, Emil, que era el único espacio como que para hacer recreación, era el Parque Centenario. Ahí estaba la cancha de baloncesto y de ahí salieron muchos deportistas importantes que dio el barrio, ¿verdad? Porque siempre todas las tardes, yo muy pelado me acuerdo que lo iba a ver jugar. O sea, ahí se formaban una cantidad de juegos impresionantes y entre comillas, la rivalidad entre el uno y el otro por demostrar quién era más bueno el uno con el otro. Pero, ¿verdad? Pero a la postre, eso sirvió para que este legado que practicaba ese deporte ahí representara a Bolívar y a Colombia en baloncesto también. Eso es otro referente que tengo en mi memoria. El parque, mi lúdica de niño era el Parque Centenario. Incluso yo tengo fotos de niños de 3, 4 años con el Parque Centenario. Y las fotos eran interesantes porque eran de agüita. Eran esas fotos que el tipo se metía. Exactamente. Y ahí había una retreta que siempre la recuerdo, que la hacían en los días festivos, ¿ya? Era la orquesta departamental o la banda departamental que ofrecía unas composiciones bien hermosas y se sentía. Eso yo lo viví y lo recuerdo aún con bastante agrado, la verdad. Emilio, ¿qué te recuerdas tú del campeonato de basquetbol estudiantil? El campeonato estudiantil en el Parque Centenario. Bueno, en Cartagena realmente había muy pocas canchas libres, como la del Centenario. Getsemaní tenía rivalidad con San Diego en basquetbol. De eso me acuerdo. Y aquí funcionaron unos colegios, como la Universidad Femenina, ¿te acuerdas? Y ellos organizaban eventos a nivel de estudiantil.
y venían todos los colegios de la ciudad a jugar ahí, porque era una cancha libre y era creo que de las pocas que había realmente, Claro. ¿ya? Y como el parque se prestaba, era un parque libre que todo el mundo llegaba y todo el mundo pues lo usaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se organizaron muchos eventos, la verdad, muchos eventos. Incluso nosotros, yo no tengo memoria del nombre de los campeonatos, pero sí recuerdo que era constante los eventos de basquetbol que se realizaban. Pero sí te acuerdas de esa época de los clásicos La Salle con La Esperanza. De Claro, los hermanos García. claro. Aquí hubo otros muchachos que yo recuerdo que terminaron siendo líderes de basquetbol, como el profesor que trabajó en Cofenalco, Ramírez. Ramírez, sí. Él es de la época de Joche Nieto, Claro. y él terminó siendo un entrenador de Jairo basquetbol. Ramírez. Jairo Ramírez, exactamente. Sí. Yo lo conocí al joven, yo me acuerdo de él. Claro. Y de los amigos de él también me acuerdo que eran basquetbolistas, ¿ya? Que aquí hubo mucha gente muy buena, la verdad. Y cuando yo estudié en el Liceo Bolívar, que es la época del amigo que me saludó, también había muy buenos basquetbolistas como William Madrid, que ya fue de la época mía de bachillerato, ¿no? Claro. Ya de William, de Dalton Dalton Walter. también, de esa época. Era una época interesante de basquetbolistas que en el colegio también los promovían. No, y después salió el bárbaro de Duichar, salió Boris Sí, Campillo, sí, ¿verdad? sí. Toda esa camada, vuelvo y te digo, toda esa camada Sí, de jóvenes en ese entonces, y representan bien a Bolívar y a Colombia claro. Ya. en el baloncesto. Y al mismo barrio, porque entre otras cosas, uno de los pocos barrios también que tuvo un equipo de béisbol fue en Semaní. Interesante, pero Claro, fue así. claro. ¿Ah? Y este era un semillero Sí, de basquetbolistas, los mejores de microfútbol, Claro. del barrio del Semaní, claro. los mejores boliteros. Mi hermano mayor, mi hermano Daniel, fue selección Bolívar. Y él también se forjó aquí en el Semaní. Porque él es mayor que yo, casi 5 años. Y él también él le tocó vivir más en Semaní que a mí. Con mi primo Jesús, que también fue un excelente portero. ¿Y qué recuerdas tú del Parque de la Marina? Lo que nosotros le llamábamos la pista. La pista era la cancha de fútbol, por excelencia, Claro. ¿no es así? Allá mi hermano y mi primo Jesús hicieron muchos campeonatos y vivieron muchos partidos de fútbol, ¿ya? Yo iba allá a verlos jugar, totalmente. Ellos participaban en un equipo que se llamaba, Que le llamaban el Deportivo Independiente del Semaní. Deportivo Independiente de Semaní, ¿verdad? Sí, eso no lo tengo muy claro, pero Ahí jugaba el Macarí, el Pato, Fernando Peterson, sí. jugaba el Cura, mucha gente de esa edad. Claro, que eso fue una época, y mi hermano terminó siendo selección Bolívar de fútbol, de esa época exactamente. Claro, es que este era un barrio de vida propia, que aquí había de todo, la verdad, ¿entiendes? Lo que más hizo daño a Semaní fue que nos quitaron el mercado. Claro. La gente no estaba preparada. Aquí, después del mercado se acabó el barrio, ¿ya? Y como todas las cosas de la vida, la gente no se va a dejar morir de hambre, ¿entiendes? Así es. ¿Ya? Claro. Y es que, verdaderamente, Sí, ese dato es muy importante. perdimos Claro, muchas cosas. claro. Mira, perdimos el puerto, perdimos toda esa franja que hoy es el parqueadero del centro de convenciones. Mira, ahí estaba la vida de nosotros, Claro. realmente, ¿entiendes? Eso lo perdimos muchas cosas. Importante ese dato porque nosotros acá pues desde la Junta de Acción Comunal hemos venido luchando por muchos años por rescatar ese espacio, Emil. La verdad es que ha sido una ardua labor de mucha gente, de Coquel, y otras personas pues que le han puesto pecho tratando de recuperar ese espacio. Vamos a ver si Dios permite de pronto con lo que estamos haciendo, PES, Plan Especial de Salvaguardia Vida de Barrio de Semaní, logremos en algún momento, Dios permita, recuperar todos esos espacios y que nosotros regresemos allí a lo que nos corresponda, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quiero agradecer es darle un saludo fraterno a todas estas personas que tú mencionaste de la calle San Antonio, de la calle San Juan,
de todas estas calles, Bueno, las que estén vivas y las que hayan fallecido, realmente siempre las vamos a recordar. Para eso es este trabajo que hacemos de recolectar la memoria de toda la gente que se nos han ido, que hayan fallecido o de las que se han mudado. Eso es lo que queremos, lo que buscamos haciendo estas entrevistas y tú más que nadie, pues que conoces la historia esa de toda esta gente que vino buscando unas mejores fronteras en esa época, como fue tu familia, ¿verdad? claro. Entonces, agradecido, Emil, por tu tiempo. Vuelvo y te digo, desde pronto vamos a tener la oportunidad de hacer otro documental reforzando este. Entonces, nada, vuelvo y te digo, darte las gracias y bueno, solo eso, mi hermano. Bueno, te agradezco, Bobby, y agradezco a Davinson la oportunidad, porque realmente es un encuentro con la nostalgia, un encuentro con mi historia, es mi historia propia. Yo no estoy contando una historia de otra persona, estoy contando mi propia historia y ojalá no seamos olvidos, que esto se mantenga y que podamos mantener esta memoria colectiva que nos llena de orgullo y nos da esperanza en seguir luchando por las cosas que un día tuvimos y que hoy, por la negligencia o por la situación del mundo, estamos perdiendo. Así es. Yo les agradezco a ustedes y bueno, yo siempre que vengo a Getsemaní me reencuentro con mis recuerdos. Déjame darte un abrazo, Emil. Gracias, brother.